el día en que el silencio paralizó al heredero. La orden invisible que congeló el poder del príncipe William no llegó con trompetas ni comunicados oficiales. No hubo discursos solemnes ni filtraciones estratégicas a la prensa, ni ese ritual perfectamente ensayado con el que la monarquía británica suele anunciar cualquier giro interno. Sin embargo, aquella mañana algo esencial cambió dentro del corazón de la institución. Un cambio profundo, quirúrgico y deliberadamente silencioso. Una orden interna, transmitida por canales discretos, alteró de golpe un equilibrio de poder que llevaba décadas asentado. Para cuando los altos cargos del palacio comprendieron el alcance de lo que estaban leyendo, ya era demasiado tarde. La capacidad de acción del príncipe William había quedado, de facto, congelada. No fue el Parlamento, no fue una reforma legal ni una intervención constitucional abierta. Fue una directiva interna emitida desde Clarence House, un origen que por sí solo bastó para sembrar inquietud. La orden no acusaba, no reprendía, no explicaba. Simplemente suspendía. Suspendía la autoridad discrecional del heredero, paralizando decisiones que hasta entonces fluían con normalidad por su despacho. Sin calendario, sin justificación pública, sin una fecha de restitución. En el lenguaje aséptico de la burocracia palaciega, se hablaba de consolidación, de alineación temporal en un periodo sensible. Pero tras esas palabras neutras se escondía una realidad demoledora. William ya no podía actuar. Lo más inquietante no fue el contenido explícito del documento, sino su forma de operar. La orden no generó caos inmediato ni escenas de confrontación. Produjo algo más peligroso, un vacío. Las reuniones se celebraron, pero no avanzaron. Los correos se redactaron y quedaron en borradores eternos. Los teléfonos sonaron y nadie los devolvió. Los asesores, habituados a leer entre líneas, comenzaron a buscar confirmación en los gestos ajenos. Y cuando esa confirmación llegó, no lo hizo como una declaración formal, sino como una ausencia. El nombre del príncipe William dejó de aparecer en los circuitos habituales de decisión. No fue expulsado, fue borrado por procedimiento. El origen de la directiva resultó aún más desestabilizador que su contenido. No procedía de Buckingham Palace, sede tradicional del poder operativo, sino de Clarence House. Esa distinción no era menor. Clarence House no emite órdenes de congelación sin un propósito claro. Que la iniciativa partiera de allí indicaba que el equilibrio interno ya se había desplazado antes, lejos de la mirada pública. Significaba que el rey Carlos no estaba interviniendo de forma activa y que la reina Camila había dejado de conformarse con un papel meramente consultivo. A media mañana, las consecuencias se hicieron evidentes. Proyectos supervisados personalmente por William fueron marcados para revisión. Socios externos recibieron comunicaciones vagas anunciando retrasos técnicos. Invitaciones emitidas bajo su autoridad quedaron suspendidas en una especie de limbo administrativo. La monarquía, una institución construida sobre la continuidad y la previsibilidad, entró en un estado de pausa que nadie podía reconocer abiertamente. En el centro de ese inmovilismo había un heredero incapaz de ejercer. Para el propio príncipe William, la toma de conciencia no llegó como un enfrentamiento directo, sino como una sucesión de pequeños gestos administrativos imposibles de ignorar. Una reunión aplazada sin motivo, una llamada cancelada discretamente, un documento devuelto con una nota impersonal, pendiente de orientación. Cada episodio, por separado, parecía trivial. Juntos componían un patrón inequívoco. Su autoridad no había sido cuestionada, había sido desconectada. Y eso, dentro del engranaje monárquico, resultaba mucho más eficaz que cualquier reprimenda pública. La genialidad y la crueldad del mecanismo residía precisamente ahí. No había acusaciones que rebatir, ni errores que corregir. La orden se ajustaba a las normas internas, utilizando los propios procedimientos de la institución para inmovilizar a una de sus figuras centrales. El mensaje se propagó rápidamente entre los altos cortesanos. No se trataba de una confusión. Era intencionado, calibrado y respaldado en los niveles más altos del poder, aunque sin asumirlo abiertamente. La palabra más repetida no fue suspensión ni castigo, sino pausa. Y una pausa sin horizonte definido no es neutral. Es una forma de presión, es palanca. Y las palancas, una vez aplicadas, rara vez se retiran sin consecuencias. Al caer la noche, el palacio recuperó su apariencia habitual. Las luces seguían encendidas tras las ventanas altas, los guardias cambiaron de turno, los calendarios oficiales permanecían intactos. Pero bajo esa normalidad cuidadosamente mantenida, algo esencial se había quebrado.
La confianza se había interrumpido, el futuro había sido ralentizado, y una pregunta, imposible de formular en voz alta, flotaba en los pasillos. Si la autoridad podía congelarse con tanta facilidad, ¿qué significaba realmente el poder dentro de la monarquía? Para comprender el peso real de la orden, es imprescindible entender el papel singular de Clarence House. Durante años, funcionó como una extensión estabilizadora del monarca, ejerciendo una influencia silenciosa, relacional y deliberadamente indirecta. Esa contención no era debilidad, sino estrategia. Precisamente por eso, el hecho de que desde allí se emitiera una directiva de tal calibre indicaba que la decisión llevaba tiempo gestándose, mucho antes de quedar plasmada por escrito. El rol de la reina Camila dentro de la institución había evolucionado de manera gradual, casi imperceptible. Sin ser una figura constitucional en sentido estricto, se había convertido en un eje de poder práctico. Controlaba accesos, tiempos y tonos. Filtraba la información antes de que llegara al rey. Decidía qué asuntos se elevaban y cuáles se dejaban diluir. Con el estrechamiento de la disponibilidad del monarca, su margen de discreción se amplió, y la discreción, ejercida de forma constante, termina convirtiéndose en autoridad efectiva. La orden fue redactada por secretarios privados experimentados, plenamente conscientes de hasta dónde podían llegar sin provocar una rebelión abierta. Cada palabra fue escogida para sonar administrativa, no punitiva. Se hablaba de continuidad, no de corrección, de alineación, no de disciplina. Pero para quienes conocían el lenguaje interno del palacio, el mensaje era inequívoco. No se trataba de eficiencia. Se trataba de control. No se cuestionaba la lealtad ni la competencia de William. Se le privaba de la capacidad de actuar de forma independiente. Y dentro de la monarquía eso equivale a neutralizar. Lo que más desconcertó a los altos funcionarios fue el momento elegido. No había ocurrido ningún error reciente, ningún escándalo público, ninguna filtración. Esa ausencia de detonante visible resultaba reveladora. Indicaba que la decisión había sido tomada con antelación, debatida en privado y retenida hasta que Camila consideró oportuno activarla. No fue una reacción, fue una medida preventiva, y precisamente por eso resultaba tan inquietante. Desde Clarence House, la orden se aplicó con una disciplina implacable. No se ofrecieron explicaciones ni intentos de suavizar el impacto. Las solicitudes de aclaración eran reconocidas, pero no respondidas. Las preguntas se redirigían hacia arriba y quedaban bloqueadas. El mensaje era claro. No estaba abierto a debate. La maquinaria había sido puesta en marcha y lo que se esperaba era obediencia, no comprensión. En Kensington Palace, la respuesta fue tensa y contenida. El equipo de William no desafió abiertamente la directiva, consciente de que hacerlo podría confirmar las sospechas que la habían motivado. Protestar habría sonado defensivo, acatar en silencio, débil. Optaron por una tercera vía: esperar. Pero esa espera no era pasiva. Observaban si la pausa sería temporal o si se convertiría en norma, si el rey intervendría, si Camila daría un paso más. Desde el exterior, la decisión fue presentada como un acto de prudencia. Los asesores de Camila la enmarcaron como una medida de gestión responsable en un momento particularmente vulnerable para la institución. La monarquía atravesaba un periodo de fragilidad acumulada, desgaste de imagen, transición generacional incompleta, tensiones internas no resueltas y una presión mediática constante. En ese contexto, permitir que la inercia del futuro avanzara sin control, incluso de forma simbólica, era percibido como un riesgo innecesario. Según esa lógica, frenar el mañana resultaba preferible a poner en peligro el presente. Sin embargo, lo que comenzó como una supuesta pausa técnica adquirió rápidamente una cualidad distinta. Al término de la primera semana, el congelamiento dejó de percibirse como algo provisional. Se integró en la dinámica institucional como un hecho consumado. Y cuando una decisión se normaliza dentro de una estructura tan rígida como la monárquica, revertirla se vuelve exponencialmente más difícil. El personal se adapta, los procesos se recalibran, las rutinas se ajustan y, lo más revelador, el silencio comienza a ocupar los espacios que antes pertenecían a la autoridad. En ese silencio, el poder no desaparece, se desplaza. Clarence House no necesitó anunciar que había pasado a ocupar una posición central. La institución empezó a comportarse como si ya lo fuera. Las decisiones fluían en esa dirección de forma casi orgánica, no por imposición explícita, sino por la necesidad que genera la incertidumbre.
Lo que nadie se atrevía aún a verbalizar era si este nuevo orden protegería a la monarquía, o la transformaría de manera irreversible. Al actuar a través de procedimientos, y no de confrontaciones abiertas, Camila demostró un dominio del apalancamiento institucional que pocos le habían atribuido. La pregunta dejó de ser si la medida era legítima. La verdadera incógnita pasó a ser si había revelado una verdad que el palacio ya no podía ocultar, que la autoridad, considerada durante años inevitable, era en realidad condicional. Para comprender el verdadero alcance del congelamiento, es imprescindible entender qué representa realmente la autoridad del príncipe William dentro de la monarquía. No está recogida en un solo estatuto, ni definida por un título ceremonial concreto. Su poder reside en los espacios intermedios, en la confianza acumulada, en las expectativas compartidas y en la delegación informal construida a lo largo del tiempo. William ha sido, durante años, el conducto natural del futuro, la figura cuya aprobación no implicaba mera conformidad, sino impulso. Cuando su autoridad se detiene, la institución no se paraliza por completo, pero pierde dirección. La oficina del príncipe ha funcionado históricamente como la sala de máquinas de la siguiente fase de la monarquía. Desde allí, se articulaban decisiones sobre alineación filantrópica a largo plazo, asociaciones internacionales estratégicas y procesos de modernización gradual. No se trataba de movimientos espectaculares, sino de ajustes incrementales diseñados para blindar el futuro de una institución milenaria. Su autoridad permitía que esas iniciativas avanzaran sin necesidad de elevar constantemente cada cuestión al monarca. Al retirar esa capacidad, cada proyecto se vuelve más lento, más cauteloso, lastrado por dudas y segundas opiniones. El congelamiento no se presentó como un castigo, y precisamente ahí residía su eficacia. No hubo acusaciones de mala conducta, ni insinuaciones de deslealtad, ni críticas formales a su criterio. En su lugar, la orden redefinió su rol como provisional en lugar de estructural. Ese matiz alteró de forma sutil pero decisiva la manera en que otros podían relacionarse con él. Asesores que antes buscaban su orientación comenzaron a esperar confirmaciones adicionales. Socios externos, acostumbrados a confiar en sus garantías, fueron instados a tener paciencia. Una autoridad que empieza a ser cuestionada indirectamente se erosiona incluso sin desafío frontal. Dentro de su propio equipo, el impacto fue inmediato y desestabilizador. Personal habituado a operar con claridad y confianza, se encontró dudando sobre qué decisiones seguían estando bajo su competencia. Cada acción se convirtió en un riesgo potencial, no porque fuera incorrecta, sino porque podía interpretarse como extralimitación. Esa incertidumbre generó cautela, y la cautela derivó en parálisis. Las cualidades que habían hecho eficaz a la oficina de William, decisión y coherencia, pasaron a ser percibidas como vulnerabilidades bajo escrutinio. En el plano personal, el congelamiento supuso una ruptura profunda en su posicionamiento dentro de la jerarquía familiar. Durante años, había sido tratado como el futuro inevitable, la figura estabilizadora que aguardaba su momento. Esa presunción moldeó deferencias, gestionó desacuerdos y canalizó autoridad a su alrededor. La orden interrumpió esa inevitabilidad, sugirió que el futuro podía pausarse, negociarse o incluso redirigirse, y una vez que esa posibilidad existe, nada vuelve a ser igual. La situación se volvió aún más compleja por su incapacidad para responder abiertamente. Cualquier intento de afirmarse podría interpretarse como una acción unilateral, ajena al consenso colectivo. Cualquier desafío a la medida parecería defensivo o impaciente, pero el silencio también tenía un costo. Cuanto más se prolongaba su contención, más se normalizaba el congelamiento. La autoridad no desaparece de golpe, se desvanece a medida que otros aprenden a operar sin ella. Fuera del palacio, pocos comprendían lo que realmente estaba ocurriendo, pero quienes trabajaban de cerca con las instituciones reales empezaron a percibir el cambio. Los plazos se dilataban, las comunicaciones se ralentizaban, puntos de contacto habituales se volvían inaccesibles. No eran fallos, sino síntomas de un vacío de autoridad. En una institución tan jerárquica, incluso una pausa temporal en la cúspide del liderazgo futuro genera ondas expansivas imposibles de ocultar. El congelamiento forzó además una toma de posición entre figuras senior que durante años habían evitado alinearse abiertamente. Algunos se habían acercado a la visión de William, convencidos de que representaba una modernización continua. Otros permanecían más próximos a la estructura de poder existente, priorizando estabilidad frente a velocidad.
la neutralidad dejó de ser sostenible. Cada decisión, incluso la inacción, empezó a leerse como una declaración de lealtad. No hubo estallidos públicos, pero las líneas se endurecieron bajo la superficie. Quizá el mensaje más dañino fue el que se envió sobre la confianza. La autoridad en la monarquía se sostiene sobre la creencia de que quienes rodean al trono actúan alineados con sus intereses a largo plazo. Al congelar la discrecionalidad de William, la institución insinuó que esa alineación ya no podía darse por sentada. Aunque la preocupación fuera temporal, la implicación persistió. Y la confianza, una vez interrumpida, no se restablece automáticamente. Requiere tiempo, gestos deliberados y voluntad política. Con el paso de las semanas quedó claro que el congelamiento no era solo una pausa, sino una prueba. Ponía a prueba la contención de William, la lealtad de sus aliados y la tolerancia institucional a la incertidumbre. Probaba si la autoridad podía redistribuirse sin consecuencias públicas, y sobre todo, si la monarquía podía funcionar manteniendo su futuro deliberadamente indeterminado. La respuesta a esa pregunta definiría no solo el rol de William, sino la trayectoria misma de la corona. La guerra que se desató no fue abierta, sino corrosiva. Se libró a través de cambios de agenda, aprobaciones retenidas y ausencias cuidadosamente justificadas. El poder no chocó frontalmente, se desplazó, se recalibró y se realineó en silencio. Los pasillos, antes impregnados de certeza, comenzaron a respirar cálculo. Cada interacción parecía regirse por normas invisibles recién escritas. En ese contexto, Clarence House se convirtió en el centro gravitacional. Las decisiones fluían hacia allí no por protocolo, sino por necesidad. En tiempos de inestabilidad, las personas siguen la proximidad al poder, no la tradición. La princesa Ana emergió como una presencia estabilizadora y ambigua. No respaldó públicamente el congelamiento ni lo desafió. Su autoridad, basada en disciplina y memoria institucional, resultó crucial. Su silencio no era vacío. Era una señal de que el conflicto se mantendría interno, controlado y sin espectáculo. Dentro de Buckingham Palace, la tensión aumentó. Jerarquías superpuestas, consultas que requerían escaladas infructuosas y una participación limitada del rey intensificaron la ambigüedad. Su ausencia de arbitraje diario no implicaba desinterés, pero obligaba a interpretar su voluntad, y la interpretación siempre abre la puerta a la manipulación. Ese fue el caldo de cultivo en el que comenzó a gestarse lo que dentro de los muros del palacio se conoce ya como el congelamiento. Una guerra silenciosa, sin comunicados oficiales ni gestos dramáticos, pero con consecuencias profundas y duraderas. No se trató de un estallido repentino, ni de una discusión puntual, sino de un proceso lento, acumulativo, en el que cada decisión aplazada y cada ambigüedad reforzaron la sensación de que algo esencial estaba desplazándose. Uno de los indicios más reveladores de este cambio fue la forma en que comenzaron a desarrollarse las reuniones internas. Los encuentros se alargaban, pero las conclusiones se diluían. El lenguaje se volvió más cauteloso, plagado de matices, condicionales y expresiones como «por ahora» o «pendiente de revisión». Estas fórmulas no eran simples muletillas burocráticas, reflejaban un temor más profundo. Nadie quería asumir la responsabilidad de una decisión que, más adelante, pudiera considerarse no autorizada. La responsabilidad, que durante décadas había sido un símbolo de confianza, empezó a percibirse como un riesgo. A medida que la guerra silenciosa avanzaba, se hizo evidente que no se trataba de un bloqueo temporal, sino de una recalibración real de las relaciones de poder. Figuras que durante años habían orbitado alrededor del príncipe William comenzaron a tomar distancia, no por deslealtad, sino por instinto de supervivencia. Otros, en cambio, vieron en ese vacío una oportunidad y avanzaron para ocupar espacios que, de pronto, habían quedado libres. Nada de esto fue anunciado. Todo se manifestó a través de cambios sutiles. Quién tenía acceso, quién era invitado, quién influía y quién dejaba de hacerlo. Lo que volvió particularmente volátil la situación fue la ausencia de un punto final definido. Sin una resolución clara, cada día prolongaba el conflicto por inercia. Cuanto más tiempo se mantenía el congelamiento, más se normalizaba y más difícil resultaba revertirlo sin consecuencias. Las instituciones, incluso cuando fingen no hacerlo, recuerdan los precedentes. Y este episodio, una vez integrado en la memoria colectiva del palacio, seguirá moldeando comportamientos mucho después de que formalmente haya terminado. Llegado ese punto, la pregunta dejó de ser quién había ganado la confrontación inicial.
La cuestión pasó a ser si la monarquía misma había cruzado un umbral del que ya no podría regresar. El poder se había ejercido sin transparencia, la autoridad se había suspendido sin explicación y la lealtad había sido puesta a prueba sin reconocimiento. En el intento de preservar la estabilidad, la institución había dejado al descubierto su fragilidad. Y dentro del palacio, todos comprendieron que nada volvería a ser exactamente como antes. ¿Por qué ocurrió ahora? El congelamiento no nació de una sola disputa ni de una ruptura súbita. Fue el resultado de meses de incomodidad acumulada, de decisiones superpuestas y de tensiones no resueltas que durante un tiempo se gestionaron con la esperanza de que el paso del tiempo las suavizara. Durante años, la creencia dominante había sido que la paciencia podía sustituir a la claridad. Lo que cambió no fue la existencia del desacuerdo, sino la percepción de que seguir esperando empezaba a ser más peligroso que intervenir. En el centro del conflicto se encontraba una divergencia cada vez más evidente sobre cómo debía gestionarse el futuro de la monarquía en un periodo de vulnerabilidad. El enfoque del príncipe William estaba marcado por la idea de preparación. Para él, anticiparse no equivalía a provocar, sino a asumir una responsabilidad. Sus iniciativas reflejaban esa convicción. Avanzar, de forma constante aunque cuidadosa, hacia una institución más ágil, capaz de sobrevivir al escrutinio moderno. Para quienes valoraban el impulso y la renovación, su seguridad resultaba tranquilizadora. Para quienes priorizaban el control, era inquietante. La perspectiva de la reina Camila, en cambio, estaba moldeada por experiencias muy distintas. Ella ya había vivido el caos institucional, el colapso reputacional y el largo y doloroso proceso de reconstrucción de la confianza pública. Para Camila, la estabilidad no era un concepto abstracto, sino algo frágil, arduamente conseguido y fácil de perder. Donde William veía preparación, ella percibía aceleración. Donde él veía inevitabilidad, ella veía exposición. El desacuerdo no era personal, pero sí profundo. El factor tiempo intensificó todo. La menor visibilidad del rey alteró las dinámicas internas de una manera que pocos fuera del palacio alcanzaron a comprender. Decisiones que antes requerían su arbitraje directo quedaron suspendidas, esperando momentos en los que él pudiera involucrarse plenamente. En ese vacío, comenzaron a proliferar interpretaciones contrapuestas sobre sus deseos. Camila, por su cercanía cotidiana, asumió el rol de intérprete principal. Ese papel implicaba una enorme responsabilidad, pero también una presión considerable. Desde hacía tiempo circulaban, en voz baja, preocupaciones sobre la creciente independencia de William. No se trataba de dudas sobre su lealtad, sino sobre su alineación. El príncipe había comenzado a consultar de forma más amplia, buscando opiniones fuera de las estructuras tradicionales del palacio. En su visión, esa apertura fortalecía a la institución. Para otros, en cambio, diluía el control. Cuando estas inquietudes llegaron al círculo íntimo de Camila, no se presentaron como acusaciones, sino como advertencias. Una vez liberado, el impulso del cambio no podía detenerse fácilmente. El punto de inflexión llegó con la toma de conciencia de que esperar también conllevaba riesgos. Cada iniciativa exitosa, cada alianza externa reforzaba la autoridad de William y normalizaba su liderazgo en la práctica, incluso sin una transición formal. Para algunos eso era lo natural. Para otros, se asemejaba peligrosamente a una transferencia gradual de poder sin consentimiento explícito. El congelamiento fue diseñado para interrumpir esa normalización, para reafirmar que nada avanzaría sin un acuerdo colectivo en la cúspide. La decisión de actuar en silencio fue deliberada. Una confrontación pública habría obligado a tomar partido y habría alimentado especulaciones que la monarquía no podía controlar. Al recurrir a procedimientos internos en lugar de proclamaciones, Camila logró mantener el conflicto dentro de los muros del palacio, al menos en un primer momento. La falta de explicaciones no fue un descuido, sino una estrategia. Explicar invita al debate, y el debate habría expuesto divisiones que la institución prefiere gestionar de manera invisible. También influyó la percepción exterior. Socios internacionales, organizaciones benéficas y figuras políticas se habían acostumbrado a tratar con William como el futuro. Esa familiaridad, aunque beneficiosa, tenía implicaciones delicadas. Sugería inevitabilidad en un momento en que la institución no estaba preparada para formalizarla. El congelamiento funcionó como un recordatorio, sutil pero firme, de que el presente aún tenía autoridad y de que el futuro llegaría solo cuando fuese sancionado. En el plano emocional, el momento fue especialmente tenso. Camila no actuó desde la inseguridad, sino desde un instinto profundamente arraigado de proteger lo existente
antes de abrazar lo que está por venir. Sus defensores sostienen que la historia demuestra el alto costo de avanzar demasiado rápido sin consenso. Sus críticos replican que la vacilación genera estancamiento y resentimiento. Ambas posturas contienen parte de la verdad, y precisamente por eso el conflicto no pudo resolverse mediante un simple diálogo. A medida que el congelamiento se consolidaba, quedó claro que no se trataba de castigar a William, sino de ponerlo a prueba, de medir su paciencia, su autocontrol y su disposición a someterse a un sistema que ya no cedía con facilidad ante el cambio generacional. Su respuesta sería más determinante para las decisiones futuras que cualquier iniciativa concreta que hubiera impulsado. En ese sentido, el congelamiento fue tanto una maniobra psicológica como institucional. El por qué ahora se explica, en última instancia, por una convergencia de factores: preocupaciones de salud, presiones temporales, divergencias filosóficas y una incomodidad acumulada durante meses. Todo colisionó en un momento en que la inacción parecía más peligrosa que la acción. La orden no fue inevitable, pero sí comprensible dentro de la lógica de quienes la impulsaron. Que haya sido sabia o no, es una pregunta que solo el tiempo responderá. Este freeze, como ya lo denominan algunos observadores atentos, no se manifiesta en decisiones espectaculares ni en escándalos públicos. Su fuerza reside en lo contrario, en la inmovilidad, en la suspensión estratégica de la autoridad, en la redefinición silenciosa de quién puede actuar, cuándo y bajo qué condiciones. No se trata de un castigo explícito, sino de una contención calculada que altera el contrato psicológico entre la institución y quienes la sirven. Tradicionalmente, los desacuerdos dentro de la Casa Real se resolvían mediante negociación, compromisos discretos o ajustes progresivos. Hoy, ese modelo parece estar siendo sustituido por uno mucho más rígido. La autoridad ya no se ejerce en función de la conducta, la experiencia o la legitimidad simbólica, sino del alineamiento absoluto con la dirección central del poder. Este cambio no es menor. Cuando la autoridad se vuelve condicional al consenso ideológico y no al desempeño, el mensaje implícito es claro. La iniciativa se penaliza y la obediencia se recompensa. Con el tiempo, este esquema no solo desincentiva el liderazgo creativo, sino que moldea una cultura institucional basada en la cautela extrema, el silencio estratégico y la aceptación pasiva. En ese contexto, el liderazgo deja de ser una virtud para convertirse en un riesgo. Para el príncipe William, heredero directo y figura central del futuro de la corona, este congelamiento prolongado representa una encrucijada que ha evitado cuidadosamente durante años. Hasta ahora, su estrategia ha sido la contención. Esperar, no confrontar, confiar en que la moderación y el respeto institucional acabarían siendo recompensados. Pero el tiempo juega en su contra. La espera prolongada conlleva un riesgo evidente, la normalización de su marginación operativa. Cada mes que pasa sin una ampliación real de su margen de acción convierte la excepción en costumbre. Por otro lado, una reevaluación de su posición y de la verdadera influencia que puede ejercer desde dentro implicaría una posible confrontación con un sistema que ya ha demostrado su disposición a inmovilizarlo. Ninguna de las dos opciones es cómoda. Esperar puede significar diluir su autoridad antes incluso de ejercerla plenamente. Actuar puede acelerar un conflicto que la monarquía siempre ha tratado de evitar a toda costa. Cuanto más se prolonga el congelamiento, más estrecho se vuelve el abanico de decisiones posibles, y más alto es el precio de cada una. Dentro de la familia, las relaciones no permanecen intactas tras episodios de este tipo. La confianza, una vez erosionada, rara vez recupera su forma original. Incluso si el congelamiento se levantara formalmente en el futuro, su recuerdo persistiría como una sombra en cada interacción. William recordará cuán rápido puede ser retirada la autoridad. Camila recordará cuán eficazmente puede ser ejercida. Y el rey Carlos, al permitir que esta parálisis se mantenga, será percibido, dentro y fuera del núcleo familiar, como alguien que ha avalado un desplazamiento interno del poder que ya no puede deshacerse sin consecuencias. Estas memorias no necesitan ser verbalizadas para influir. Se filtran en las decisiones cotidianas, en los silencios, en las prioridades implícitas. Ninguna resolución formal puede borrarlas por completo. Hacia el exterior, la monarquía puede parecer inalterada durante un tiempo. Los actos oficiales continúan, los comunicados siguen un tono impecablemente controlado, los rituales se suceden con la precisión habitual. Pero la percepción pública no es estática. Tarde o temprano, las señales sutiles se acumulan. Retrasos inexplicables, prioridades que cambian sin anuncio,
proyectos que se diluyen en el silencio, futuros que se vuelven más discretos. Los analistas quizá no identifiquen el congelamiento como tal, pero percibirán la incertidumbre. Y la incertidumbre, una vez detectada, alimenta la especulación de una forma que ningún palacio puede controlar del todo. Este momento supone un desafío directo a una de las creencias fundamentales de la monarquía británica. La idea de que la sucesión es gradual, cooperativa y, en última instancia, inevitable. El congelamiento revela algo distinto y más incómodo, que la transición puede ser pausada, disputada y moldeada por dinámicas internas de poder, no solo por el paso del tiempo. Esta revelación tiene implicaciones profundas. Puede empujar a futuros herederos a afirmarse mucho antes de lo previsto, o, por el contrario, a retraerse hasta que la autoridad les sea concedida de manera explícita. Cualquiera de los dos caminos altera de forma permanente el ritmo tradicional de la sucesión y reconfigura el equilibrio entre paciencia y ambición. Hasta ahora, esta guerra silenciosa ha permanecido contenida, pero la incertidumbre prolongada tiende a generar facciones. No facciones visibles ni declaradas, sino alineamientos sutiles que influyen en el flujo de información, en las decisiones estratégicas y en las lealtades internas. Con el tiempo, esos alineamientos se endurecen. Revertirlos exige una reconciliación deliberada, profunda y sostenida, algo que las grandes instituciones, y la monarquía no es una excepción, rara vez saben ejecutar con éxito. Sin una intervención consciente, el congelamiento puede sobrevivir a su propósito original y convertirse en un capítulo definitorio de la historia interna de la corona. La pregunta final no es si este congelamiento puede sostenerse, sino a qué precio. La estabilidad lograda mediante la inmovilización es inherentemente frágil. Depende del silencio constante, de la obediencia continua y de la evitación sistemática de cualquier resolución real. La monarquía ha superado crisis mucho más ruidosas y visibles que esta. Lo que nunca ha puesto a prueba de manera prolongada es la contención deliberada de su propio futuro. Si el congelamiento persiste, no solo retrasará la transición, redefinirá cómo se ejerce el poder, cómo se concede la confianza y cómo se entiende la inevitabilidad del relevo. Y cuando esas definiciones cambian, no vuelven atrás en silencio. Este congelamiento quizá nunca sea explicado públicamente, pero sus consecuencias resonarán mucho más allá de los muros del palacio. El poder ha sido puesto a prueba. La autoridad, pausada, y el futuro, por ahora, espera tras puertas cerradas. Lo que ocurra a continuación no definirá solo un reinado, sino la forma misma de lo que vendrá después. En esta familia, el silencio nunca es accidental, y la espera nunca es inocua.